Bienvenidos, en este video les mostraré cuáles son las diferentes generaciones de casas a reacción. Y sin más, vamos. ¿A qué nos referimos con generación? Pues nos referimos a la clasificación de los saltos tecnológicos en el desarrollo histórico de un casa. Y la verdad es que hay diferentes autoridades en el tema que han identificado diferentes saltos tecnológicos como claves en el desarrollo y lo han ido dividiendo en diferentes números de generaciones, pero en general, globalmente actualmente, se reconocen 5 más una sexta, que está apenas naciendo, ¿cierto? Entonces se condensaron todas las clasificaciones previas, pero aún así han habido varios debates acerca de cómo clasificar a las diferentes generaciones. Empecemos con las mundialmente reconocidas. La primera generación se refiere obviamente a los primeros cazas que aparecieron durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Eran similares en muchos aspectos a sus contemporáneos con motores de pistón, teniendo alas rectas, construidos de madera o aleaciones livianas, y tenían poca o nula aviónica, con su armamento principal siendo cañones y ametralladoras de siempre, controladas manualmente. La introducción del ala en flecha permitió alcanzar velocidades transónicas, y entre los tipos más notables tenemos al Messerschmitt 262, al Gloster Meteor, al Lockheed F-80, al F-86 Sabre, al MiG-15 y al Hawker Hunter. Por lo tanto, la primera generación toma el periodo de entre 1943 a 1955. Alcanzaban altas velocidades subsónicas a transónicas y usaban armamento convencional, así como la aparición de los primeros misiles aire-aire y también radares de intercepción. La segunda generación fue producto de las lecciones aprendidas durante la guerra en Corea. Los cañones ya no bastaban cuando se luchaba a altas velocidades y se redescubrió la necesidad de una capacidad multirol para el apoyo en el campo de batalla. Emergieron aviones tipo interceptor que utilizaban motores con post quemador para alcanzar velocidades supersónicas, mientras que el radar y misiles infrarrojos mejoraron sus capacidades significativamente. Ejemplos de esta generación son la serie centenaria de Lockheed, el MiG-21, el Electric Lightning y el Dassault Mirage 3, que son aviones típicos de esta generación. Por lo tanto, van desde el periodo de 1953 a 1970, alcanzando velocidades supersónicas hasta Mach 2 y armados con misiles aire-aire. La tercera generación de cazas fue diseñada para, desde el inicio, ser multirol. Se esperaba que llevaran una amplia gama de armamento, así como misiles aire-tierra y bombas guiadas por láser, siendo además capaces de combatir en el aire e interceptar en el rango más allá del alcance visual. Su aviónica incluía el nuevo radar de pulso Doppler y sistemas de navegación avanzados. Sus alcances también incrementaron con el advenimiento de motores más económicos, y algunos diseñadores empezaron a explorar la geometría variable o el empuje vectorial. Aviones de esta generación son el F-4 Phantom, el F-111, el MiG-23, Sukhoi 17, Shenyang J-8 y el Harrier. Entonces, esta generación abarca desde 1960 a 1970 y se diferencia principalmente en que los aviones ahora traían capacidades multirol de cero. La cuarta generación es una maduración del concepto de avión multirol, incorporando avanzadas tecnologías como el fly-by-wire, materiales compuestos, tasas de empuje-peso mayores, hipermaniobrabilidad y aviónica digital, apoyada en radares sintéticos y búsqueda infrarroja, así como capacidades furtivas. Estas tecnologías fueron apareciendo de a poco mientras los diseñadores volvieron a enfocar sus aviones en el rol del caza tradicional, con roles de apoyo mapeados en anticipación de estos desarrollos tecnológicos. Ejemplos famosos son el F-16, que introdujo el control de vuelo electrónico, al Viggen con su configuración aerodinámica con canards, el Harrier II y el Sukhoi 27 con la maniobrabilidad extrema, el Panavia Tornado con sus sensores avanzados ofensivos y defensivos, aviónica y suite de armas antirradiación y misiles aire-tierra,
mientras que el Lockheed F-117 introdujo el concepto del diseño furtivo. Entonces este periodo se constituye desde 1974 a 1990, caracterizado por aviones multirol supersónicos de alta eficiencia, alta maniobrabilidad y sensores como aviónica avanzada. Pero últimamente ha aparecido el concepto de la generación 4.5 o 4.5 Plus. Estas son variantes de aeronaves de la cuarta generación que progresivamente han ido mejorando sus tecnologías características e incorporando aspectos de los demás aviones, así como la adopción de tecnologías emergentes de quinta generación, como los radares AESA, radares de baja probabilidad de intercepción, sistemas de cámaras electro-ópticas, fusión de sensores, capacidad supercrucero, enlaces de datos de alta capacidad en redes interconectadas y el uso de materiales para reducir la sección cruzada de radar. Estas actualizaciones parciales de capacidad de quinta generación han llevado a algunos analistas a identificar a estos aviones de cuarta generación actualizados como generación 4.5 o 4 Plus. Por ejemplo, las últimas variantes del F-16, el FA-18, el F-15, el MiG-35 desarrollado del MiG-29 con aviónica de quinta generación y así. Dado que alcanzan todos los requisitos de un caza de quinta generación, excepto por la furtividad, incluso hoy en día se están desarrollando un número de cazas de generación 4.5 posterior a la aparición de cazas de verdadera quinta generación, como por ejemplo el HAL Texas, el JF-17 Thunder Bloque 3 y el KF-21 Boramae. Entonces esta generación intermedia se sitúa entre 1990 y 2023, caracterizado por ser una mejora sustancial de las capacidades de la cuarta generación, aviónica avanzada y capacidades furtivas limitadas. La quinta generación fue un gran avance en la interconexión y computación digital que comenzó en los años 90, que llevó a un nuevo modelo de comando, control y comunicaciones sofisticadas en el campo de batalla. Estas capacidades solo eran posibles en aviones grandes de transporte, pero la tecnología de la información avanzó a tal punto que un avión mucho más pequeño ahora sí podía llevar los sistemas de datos necesarios. Esta automatización sofisticada e interfaces humano-máquina redujeron la carga de trabajo, y ahora sería posible combinar el C-3, el rol de caza y el apoyo terrestre en un solo avión. Tal caza y su piloto necesitaría ser capaz de volar por largos periodos, defenderse en combate, mantener la conciencia situacional y cambiar de roles a medida que la situación se desarrolla. Los avances paralelos en materiales y diseño furtivo o de baja observabilidad, tecnología de motores y electrónica han hecho esto posible. Sistemas avanzados como cascos inteligentes, fusión de sensores y datos, y hasta drones de ataque subsidiarios se han vuelto una realidad. Integrando tales avances junto a aquellas de la cuarta generación, han creado lo que se conoce como el caza de quinta generación. El primero fue el F-22 Raptor, que fue seguido del F-35, el Chengdu J-20 y el Sukhoi 57. Pero la historia no termina aquí porque ya existe el concepto del caza de sexta generación. Los requisitos aún permanecen en debate, pero algunas características ya se han puesto sobre la mesa, como las capacidades digitales avanzadas, incluyendo interconexión en redes de alta capacidad, inteligencia artificial, fusión de datos, guerra cibernética y capacidades de mando y control superiores. También se propone la capacidad de ser piloteados opcionalmente con un avión capaz de volar con o sin un piloto humano, posiblemente hasta piloteado por una inteligencia artificial. Integración mejorada entre el humano y máquina con cabinas virtuales presentadas mediante un display de casco que le permite al piloto una visión en 360 grados con asistencia de inteligencia artificial
reemplazando los paneles de instrumentos convencionales. Furtividad avanzada. Motores de ciclo variable avanzado que le permitan volar en cruceros de forma económica, pero con un gran empuje cuando se requiere. Armamento con mayor rango y el potencial de utilizar armas de energía dirigida como láser, microondas, rayos de partículas o sonido. De más está decir que estas características están sujetas a cambios, y algunos analistas anticipan que requerimientos específicos aparezcan durante el año 2025. Y con eso doy por terminado este video. Espero les haya servido para poder entender y diferenciar cuáles son las diferentes generaciones de casas. Y con eso me despido. Nos vemos en el siguiente video.